Buenos días, el día de hoy voy a presentar desórdenes del potasio. Yo soy el interno Alberto Lave. Bueno, a modo de introducción, los desequilibrios del potasio van desde síntomas que pueden ser leves a casos severos con riesgo vital. Uno de cada 11 pacientes en la urgencia van a presentar hipo o hipercalemia. Y bueno, la clave para poder identificar estos trastornos con riesgo vital hay que proveer estabilización de emergencia y coordinar el tratamiento definitivo. El potasio presenta un 98% de concentración dentro de la célula, con un 90% de eliminación a través de los riñones y un 10% a través de la vía digestiva. En una enfermedad renal crónica en etapa terminal, la eliminación aumenta en un 250%. El manejo renal es dirigido por la hormona aldosterona. La nefrona distal aumenta la presión arterial mediante la absorción de sodio y la eliminación del potasio. Y la aldosterona influencia el flujo sanguíneo renal con la resorción de sodio, con el tono simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el estado ácido-base y muchas drogas. Por ejemplo, el trimethoprim, sulfamethoxazol, aumenta el riesgo de hipercalemia en 51 de cada 100.000 pacientes, y en adultos mayores el riesgo aumenta en 7 veces con el uso de IECA o ARA2. Bueno, a modo de evaluación, se debe considerar el uso del electrocardiograma y la medición de los electrolitos plasmáticos para evaluar un desorden de potasio. Los desequilibrios de potasio afectan la excitabilidad del miocardio, resultando en cambios de electrocardiograma característicos o arritmia cardíaca. Bueno, el primer de los trastornos es la hipercalemia, que se define por una calemia sérica mayor a 5 milimol por litro. ¿Ya? Cuando hay una hipercalemia severa es cuando la calemia es mayor a 6 milimol litro y con hallazgo en electrocardiograma, o mayor a 6,5 milimol por litro independiente de los hallazgos de electrocardiograma. Se considera que hay una pseudo hipercalemia cuando hay una indebida manipulación de la muestra, porque hay hemólisis por varias causas, hay un tiempo estacionario antes del análisis de laboratorio, hay fuerzas de adquisición del kit de punción venosa o un tiempo de torniquete prolongado, algunos tipos de cánceres, y hay que hablarse una verdadera hipercalemia. Esto se debe a que, porque cuando hay una hemólisis hay una destrucción de los glóbulos rojos con la liberación de todo su contenido. Por lo tanto, también se libera mucho potasio y aumentando el nivel de calemia, pero no es una calemia real, sino que es una calemia inducida. Y se supone que el paciente tiene una verdadera hiperpotasemia o hipercalemia si sigue el tratamiento de estabilización hasta obtener resultados de laboratorio. Bien, como en un electrocardiograma en una hipercalemia, se puede ver que hay unas manifestaciones que son típicas. Por ejemplo, las ondas T picudas, pues eso se considera como una severidad leve. Cambios en el intervalo PR, se considera una severidad moderada. Cuando hay un ensanchamiento del QRS, ya se considera algo severo. Cuando hay pérdida de la onda P también se considera severo. Y cuando hay una morfología de la onda sinusal o el ritmo fatal, ya es un ritmo que es de tipo crítico. Acá vemos el electrocardiograma con cambios de hipercalemia, con un potasio de 9,2. Acá podemos ver bueno, el ensanchamiento del QRS, hay pérdida de onda P, em, y se pueden considerar también las ondas P picudas. Por acá hay otro electrocardiograma con las características descritas. Acá es, eso sí, la calemia de alrededor de un 7. Acá podemos ver las ondas T picudas, ¿no es cierto? Se puede ver también que hay ya no se ve la onda P presente en algunas de las derivadas. Y bueno, acá podemos ver las ondas T de níquel CAM, ondas T invertidas, seguidas por una onda U largas. Acá se puede ver las ondas T invertidas y estas ondas U largas en las derivadas precordiales, en B1, en B2, en B3, B4, B5, B6. Bien, ¿cuál es el tratamiento de la hipercalemia? Consiste en tres fases. Primero, la estabilización de emergencia. Hay que restaurar el potencial de la membrana cardíaca mediante la administración de cloruro o gluconato de calcio endovenoso. 1 gramo de cloruro contiene 3 veces la cantidad de calcio elemental del gluconato, y las dosis es de 1 a 2 gramos de cloruro de calcio o 2 a 3 gramos de gluconato. La administración dura 5 minutos y dura de 30 a 60 minutos, y puede requerir repetir las dosis si la calemia no baja. Sin manifestaciones cardíacas de hipercalemia o en valor sérico hay que suspender el tratamiento.
Acá está la dosis de los medicamentos hipokalemiantes. Bueno, acá tenemos el gluconato de calcio, ¿no es cierto?, de 2 a 3 gramos, el cloruro de calcio, 1 a 2 gramos. Acá están las dosis, los mecanismos de ellos, que son estabilización de membrana y duran de 30 a 60 minutos. Hay que ver los siguientes medicamentos como la insulina, el albuterol o el bicarbonato de sodio, que permiten una, un traslape intracelular que después se aplica el mecanismo, y hay otros, por ejemplo, la furosemida, que permite la caliuresis, es decir, la eliminación polorina de potasio, y el patiromer o el ciclosilicato de circonio y sodio, de eliminación gastrointestinal. Bueno, el segundo mecanismo es el cambio transcelular, que consiste en el ingreso del potasio al intracelular temporalmente utilizando la bomba sodio-potasio ATPasa para reducir la calemia temporalmente. Es decir, este mecanismo permite el ingreso rápido de potasio a nivel de bajar la calemia. Por ejemplo, en este caso se puede dar tratamiento con insulina más glucosa endovenosa, dado que la insulina tiene un efecto hipocalemiante y permite la entrada de potasio intracelular, y hay que compensarlo con glucosa para evitar una hipoglicemia. Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, enfermedad renal terminal, hipertensión pulmonar, hay que administrar dextrosa al 50% de menor volumen, que esto equivale a 25 gramos de dextrosa por ampolla de 50 ml, en lugar de dextrosa al 10%, en volumen mayor por mal manejo de exceso de volumen, es decir, hay que reducir la cantidad de volumen. El efecto de la insulina es máximo cuando se hace con coadministración de beta agonista, porque tiene una mayor activación de la bomba sodio-potasio TPasa. Por ejemplo, acá tenemos el albuterol nebulizado de 5 a 10 veces la dosis típica, que son 10 a 20 miligramos para hiperpotasemia, con efecto a los 90 a 120 minutos. Y tenemos también alternativas como la epinefrina y la terbutaline. Y la terapia con bicarbonato también puede considerarse cuando hay concomitantemente una acidosis metabólica. Se pueden considerar 150 ml de 8,4% en un litro de dextrosa al 50%, promoviendo la excreción renal de potasio. En insulinoterapia se requiere de 1 a 2 litros, por lo que no es recomendado cuando hay un mal manejo de la sobrecarga de volumen. Es decir, el paciente se puede, como se dice en la jerga, encharcar. Y el tercer mecanismo es la eliminación. Esto puede ser por vía gastrointestinal, urinaria o por hemofiltración. Acá se usan quelantes de potasio gastrointestinales que aprovechan el reflejo enteral potásico. ¿En qué consiste esto? Que son agentes, por ejemplo, el patiromer o el ciclo salicilato de sodio y circonio, que son algunas sustancias que permiten la captura del potasio a través del tubo gastrointestinal, y permiten la eliminación de esta a través de las heces. Hay agentes más antiguos como el poliestireno sulfonato de sodio, el cayexelate, que se han asociado con necrosis intestinal, y bueno, no se recomiendan dada la seguridad de los mecanismos más nuevos, los medicamentos más nuevos. Y se considera aumentar la diuresis y la caliuresis mediante diuréticos como la furosemida, por cuando hay una sobrecarga de volumen. Muchos pacientes con esta terapia tienen insuficiencia renal porque la dosis debe ser equivalente al grado de insuficiencia renal cuando sea crítico, y hay que usar agentes que aumenten la carga de soluto en la nefrona distal, como la acetazolamida o las tiacidas, dado que, por ejemplo, la acetazolamida permite la reabsorción de sodio y la eliminación de potasio. Em, cuanto a los diuréticos, se pueden utilizar en eubolemia, es decir, la volemia normal, cuando una solución cristaloide equilibrada. La solución salina normal debe ser evitada para prevenir acidosis metabólica hiperclorémica que empeora la hiperpotasemia. Por ejemplo, se debe evitar el suero fisiológico, dado que permite el reemplazo de bicarbonato por cloruros. Y eso aumenta la acidosis metabólica hiperclorémica. Y bueno, la hemodiálisis cuando son pacientes que son anúricos, es decir, ya no están orinando, y hay una hipertensión de moderada a grave con hipercalemia con falla al tratamiento médico anterior, y hay que consultar a nefrología. Bueno, en cuanto a las disposiciones, la hipercalemia tiene un alto riesgo de arritmia cardíaca. El alta debe considerarse cuando hay una hipercalemia leve de 5 a 5,9 milimol por litro, sin cambios electrocardiográficos, y se utiliza la clasificación CADIGO. Incluso en estos pacientes debe ajustarse la dosis de medicamentos o potasio en curso. Y los niveles mayores a 6,5 milimol por litro de potasio deben monitorizarse a nivel intermedio o en la UCI, con importante consideración para hemodiálisis.
Ahora, ¿cuáles son las poblaciones especiales? Por ejemplo, los pacientes que tienen insuficiencia adrenal, esto genera un estado de hipoaldosteronismo, causando retención de potasio, y el laboratorio clásico es una hipercalemia y una hiponatremia, y se debe administrar corticoides para el manejo como hidrocortisona, para el manejo hemodinámico, y la fluorocortisona para restaurar la actividad de la aldosterona. Hay que recordar que la aldosterona es una hormona que promueve la reabsorción de sodio y la eliminación de potasio. Por lo tanto, en un estado de hipercalemia, cuando disminuye la aldosterona, por lo tanto no hay una mayor secreción de potasio, por lo tanto aumenta la calemia. Y bueno, el paro cardíaco, cuando hay una hipercalemia, deben ser tratados agresivamente con cloruro de calcio endovenoso como estabilizador de membrana, ¿no es cierto? Y se considera razonable tratar con insulina y agonistas beta. Esto también porque ayudan a bajar la calemia y pueden ser candidatos a terapia mecánica por RCP o por ECMO, extracorpórea, reanimación cardiopulmonar o ECMO, extracorpórea como puente a la diálisis. Son casos ya que son muy específicos. Ahora las poblaciones especiales, por ejemplo, pacientes que están en hipotermia, que son hipercalémicos, mayor a 12 milimol por litro, cuando hay una hipotermia menor a 32 grados Celsius, y un indicador de mortalidad en un 100% de los casos y un indicador de término de reanimación. Y los pacientes BRACH, que es una combinación potencialmente mortal de bradicardia, insuficiencia renal, bloqueo del nódulo atrioventricular, shock y la hiperpotasemia, se denomina el síndrome de Brach, y se utiliza epinefrina para el shock, la hiperpotasemia, la bradicardia y la hipotensión. Es decir, la epinefrina logra compensar todo esto, todas estas descompensaciones. Bueno, en cuanto a la hipocalemia, se considera cuando hay niveles de potasio menor a 3,5 milimol por litro, y ya un nivel grave es menos de 2,5 milimol por litro con efectos potencialmente mortales. Incluso la hiperpotasemia leve puede tener efecto grave en pacientes con enfermedad renal crónica o cardíacos, y por lo tanto hay que tener precaución con la corrección. ¿Cuáles son las manifestaciones cardíacas? Bueno, hay un intervalo QT prolongado, hay unas ondas U, hay una depresión del segmento ST, hay ondas T de níquel-ECAM, hay torsión de puntas, taquicardia ventricular y hay flattering de la onda T. En cuanto a las etiologías de la hipocalemia, tenemos que pueden haber trastornos de ingesta, por ejemplo, en la anorexia y desórdenes malabsortivos, en la cirugía bariátrica con bypass de intestino delgado. ¿Por qué el bypass de intestino delgado? Porque hay que recordar que el intestino delgado es el que absorbe la mayor cantidad de electrolitos. Entonces, cuando hay una cirugía que se bypassea el intestino delgado, se pierden electrolitos a través los electrolitos que se ingieren se pierden. Cuando hay pérdidas gastrointestinales o extrarrenales, por ejemplo, las gastroenteritis severas, los síndromes diarreicos, las pancreatitis, las gastritis, en todos estos trastornos hay eliminación abundante de potasio a través de las diarreas o de los vómitos. También pueden ser por cambios transcelulares, por ejemplo, la alcalosis respiratoria o metabólica, cuando hay exceso de insulina o corticoides, parálisis periódica hipocalémica. Por ejemplo, cuando hay un exceso de insulina por dado iatrogénicamente o de corticoides, puede bajar muy bruscamente la calemia y puede generar una hipocalemia. Y las pérdidas renales, por ejemplo, los diuréticos de asa, como la furosemida o la hidroclorotiazida, también cuando se dan de forma iatrogénica, también pueden generar una hipocalemia. Bueno, en cuanto a los desórdenes genéticos con hipocalemia, bueno, podemos, por ejemplo, puede haber desórdenes en este shifting o este intercambio de potasio, por ejemplo, la parálisis periódica de hipocalemia familiar, que son trastornos genéticos, o el síndrome de Andersen-Tawil, o también pueden ser trastornos que tengan que ver con la excreción urinaria elevada. Por ejemplo, el hiperaldosteronismo primario, el síndrome de Cushing, la hiperplasia adrenal congénita, el síndrome de Lidl, el síndrome de Bartler y el síndrome de Gitelman. Bueno, ¿cómo hay que evaluar a estos pacientes? Las etiologías se puede investigar en la historia del paciente y de los medicamentos que inducen al desplazamiento intracelular de potasio y aumentan la excreción directa o por acidosis tubular renal inducida. Hay enfermedades gastrointestinales o por pérdida de volumen que pueden dar una idea más clara de cuál es la etiología del paciente.
El diagnóstico intrahospitalario incluye la medición de la aldosterona, hay que ver las proporciones de renina, hay que recordar que está el eje de renina, angiotensina, aldosterona, por lo tanto, cualquiera de estos que está afectado puede aumentar el eje y por lo tanto generar toda esta sintomatología, con la aldosterona como la hormona finalmente involucrada. Si hay una hipocalemia que es refractaria, hay que considerar que hay que medir los electrolitos urinarios para determinar si la etiología es renal o no. Y hay que medir el magnesio y la hipomagnesemia porque también está muy comúnmente asociada a la hipocalemia. En cuanto al manejo, bueno, hay que reponer de forma oral intravenosa el potasio por vía endovenosa a una velocidad máxima de 20 miliequivalentes por hora. Puede ser suplementación endovenosa de cloruro de potasio, que puede ser incómoda para el paciente, ya que puede sentir esa sensación de quemarse. Y por vía oral se puede dar cloruro de potasio, porque puede ser en píldoras, polvos o líquidos. En cirugía bariátrica, por ejemplo, la I de Rux, se prefiere el líquido, el polvo, porque tiene una mejor administración. Y si existen también formulaciones como los bicarbonatos, son preferidas también para en casos de acidosis metabólica. Y bueno, y si hay una hipocalemia que es severa, es muy probable que haya también una hipomagnesemia concomitante, por lo que se debe corregir previo al potasio. Y el cloruro de potasio es de elección frente a la alcalosis metabólica. Bueno, acá tenemos las reposiciones de potasio, qué opciones hay. Tenemos el cloruro de potasio que puede ser de forma oral, también puede ser intravenoso. Tenemos el bicarbonato, el citrato de potasio que se puede dar de forma oral, el acetato de potasio endovenoso y el fosfato de potasio, que puede ser oral o intravenoso. Y bueno, y acá se nombran todos los beneficios de cada uno de ellos. Bueno, en cuanto al manejo, si la teología se puede manejar y controlar en casa, con la capacidad adecuada, se puede dar el alta domiciliaria de forma segura para el control de la hipocalemia. Y si hay una hipocalemia severa menor a 2,5 milimol por litro, cambio de electrocardiograma y fármacos que inducen arritmias, por ejemplo la digoxina, hay una incapacidad para retener el potasio o hay pérdida de potasio, se debe manejar de forma hospitalaria. Y si hay hipopotasemia refractaria o es crítica, debe manejarse en la UCI. ¿Cuáles son las poblaciones especiales? Los pacientes que tienen cetoacidosis diabética, ya que se deben compensar primeramente la calemia antes de administrar la insulina, dado que en la cetoacidosis diabética hay una hipopotasemia que puede ser mortal si se administra insulina, ya que la insulina, como es hipocalemiante, empeoraría los niveles ya basales de calemia. Cuando hay niveles menores a 3,3 milimol por litro, incluso en niveles menores a 5,3 milimol por litro, se debe administrar simultáneamente cloruro de potasio con líquidos endovenosos. Y cuando hay insuficiencia renal, la hipocalemia aún puede estar presente, aunque generalmente en el caso de insuficiencia renal está más en rasgos de hipercalemia. Por lo tanto, es poco probable que exista una hipocalemia. Y bueno, se debe ver reposición de potasio si que en el caso que hubiera una hipocalemia, cuando sea mayor, para llegar a rangos mayores a 3,5 milimol por litro. Otras poblaciones, por ejemplo, los pacientes en paro cardíaco, debido a una arritmia por hipocalemia, se debe tratar más rápido, hay que reemplazo de potasio endovenoso con cloruro de potasio, 20 miliequivalentes durante 2 a 3 minutos para adultos hasta lograr el potasio mayor a 4 milimol por litro y en pacientes pediátricos 1 milimol por kilo, máximo 30 milimoles sobre 20 minutos para la meta llegar a 2, mayor a 2,5 milimol por litro y la administración de magnesio es recomendada para adultos y a nivel pediátrico. Y en cuanto a la digoxina, los pacientes que usan digoxina tienen un riesgo más alto de hipopotasemia y arritmia inducida, por lo que debe mantenerse en rango de 3,5 a 6 milimol por litro y la digoxina a niveles normales incluso puede generar hipopotasemia, así que hay que tener harto cuidado con la dosis de digoxina en pacientes concomitantemente con hipopotasemia. Bueno, esa fue mi presentación. Espero que haya quedado más claro los trastornos metabólicos del potasio, que pueden ser por hiperpotasemia o hipopotasemia. Muchas gracias.